Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN Español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Yayabin. China ha emprendido una nueva expedición de construcción integral de un país socialista moderno y avance hacia el objetivo de la lucha fijado para el segundo centenario. El 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que ha captado la atención del mundo, ha trazado una hoja de ruta para el futuro desarrollo de este país asiático. La comunidad internacional está muy interesada en conocer cómo va a avanzar China y de qué manera interaccionará con el mundo. Hoy en nuestro programa tenemos el gran gusto de invitar a un gran conocedor sobre China y sus relaciones con América Latina. Se trata del señor Enrique Tucel Peters, profesor del posgrado en Economía de la UNAM y director del Centro de Estudios China-México de la UNAM y de la red ALC China. Hola, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes de nuevo. No, el placer es nuestro. Bueno, que yo sepa, uno de los temas que está investigando en China ahora es la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, ¿por qué está interesado en este tema? Mira, el tema de la franja y la ruta me parece un tema crucial en este diálogo que nosotros también justamente estamos buscando entre América Latina y el Caribe con China, Ujú. desde el CECHIMEX, el Centro de Estudios China-México y la red ALC China, y me parece crucial desde una perspectiva china, es decir, desde 2013 China ha hecho un enorme esfuerzo de plantear una propuesta. Personalmente, incluso hemos tratado de enfatizar el tema de un proyecto y un proceso de globalización con características chinas. Ujú. Es decir, China está enfatizando un proceso de globalización alternativo al que hemos vivido desde mediados del siglo XX, con características sobre todo en aras de apoyar proyectos de infraestructura que afectan no al 1% de la población, Ujú. sino que a través de puertos, aeropuertos, caminos, wifi, telecomunicaciones, al 99% de la población. Y yo te diría, y desde una perspectiva latinoamericana, el tema de infraestructura y la iniciativa de la Franja y la Ruta, pues es de la mayor relevancia dado que existe una enorme demanda de proyectos de infraestructura. Es decir, el 99% de la población requiere de servicios para incrementar y mejorar su calidad de vida como lo ha venido haciendo la República Popular China. Esa es la razón, ¿no? Es cierto. Bueno, usted ha mencionado una parte muy importante que en América Latina, igual como en muchos países en vías de desarrollo, existe una alta demanda de las infraestructuras y, claro, sin duda, la iniciativa de la Franja de la Ruta puede proporcionar ayudas en estos sectores. En su opinión, ¿qué ha traído esta iniciativa al desarrollo del mundo durante estos últimos casi 10 años, desde su planteamiento en el año 2013? Y mira, solo sobre el tema anterior, según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la última década América Latina debiera estar gastando alrededor o invirtiendo alrededor del 6% del Producto Interno Bruto anual en infraestructura, Ujú. pero también resultado de la pandemia solo ha gastado el 1,2% invirtiendo, ¿no? Es decir, hay una enorme demanda insatisfecha, ¿no? Sobre la pregunta que tú señalas, a ver, la inserción y la presencia, éxitos de China en la última década, pues son muchos. Yo te diría, a ver, desde una perspectiva latinoamericana, dos o tres puntos relevantes, ¿no? Ajá. El más impresionante y que es un éxito para China, pero yo diría es un éxito para la humanidad, es la reducción y prácticamente la erradicación de la pobreza absoluta, ¿no? Ujú. Este es un tema de enorme relevancia, no política, no económica, sino para la humanidad.
¿no? Ese es un tema significativo, por cierto, de las últimas décadas de China, es decir, China viene trabajando al respecto desde la época de la reforma y apertura, un aspecto relevante. Y yo te diría, un segundo aspecto relevante es probablemente el tema del creciente énfasis del gobierno chino de destacar la calidad, ¿no? Es Ujú. decir, la calidad del crecimiento y del desarrollo. Mucho, 12%, 15%, no es necesariamente mejor que 5%, pero con mayor calidad. Ujú. Y el concepto incluso de de la iniciativa de la franja y la ruta de calidad me parece fundamental en la relación con América Latina. Y un tercer y último punto, si me permites, es más allá del abatimiento y reducción, erradicación de la pobreza y del tema de la calidad, es la constante insistencia de China en temas de desarrollo tecnológico y de innovación, ¿no? Es decir, se plantea continuamente en planes quinquenales, en iniciativas, en diferentes políticas por parte de China, un proceso de escalamiento tecnológico y de la innovación. Ujú. La China del 2022 no es la China de 1980, y entonces tecnología e innovación hace 40 años, pues no es lo mismo que en 2022, ¿no? Sí, claro, usted nos ha ayudado a repasar unos progresos de China en la última década. Algunos aspectos hay unos cambios drásticos. Y si nos concentramos primero en el tema de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y también nos centramos entre China y América Latina, hemos dado cuenta de que en febrero de este año Argentina firmó el memorándum de entendimiento sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta, lo que ha aumentado hasta 21 el número de países latinoamericanos y caribeños que han adherido a la iniciativa. ¿Cree usted que esta iniciativa corresponde a la necesidad de desarrollo de esta región y qué funciones ha ejercido esta iniciativa en las cooperaciones entre China y el continente latinoamericano? Mira, yo te recuerdo la relación de cooperación entre China y América Latina es muy añeja, es muy vieja y es muy dinámica, ¿no? Ujú. Yo te diría en la nueva relación de cooperación del siglo XXI, y es más de la tercera década del siglo XXI, esta ha sido muy dinámica, Ujú. ¿no? En el foro, por ejemplo, de la CELAC con China, Ujú. ¿no? Hay todo un grupo de instrumentos muy concretos y claro, formalmente América Latina y el Caribe fueron señalados explícitamente como parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta apenas en enero del 2018, ¿no? Ujú. Justamente en este encuentro del Foro CELAC China, pero todos sabemos que la cooperación entre ambas partes pues es muy anterior al 2018. Sin embargo, la iniciativa de la Franja y la Ruta, a mi entender, es una especie como de paraguas o plataforma donde China está buscando integrar las cientos de iniciativas y políticas que ha planteado en términos de seguridad, desarrollo, infraestructura, comercio, inversión, Ujú. eh, temas de del nuevo Silk Road, digital, educativo, en fin, muchas iniciativas bajo el paraguas y la plataforma de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Desde esa perspectiva, pues esta iniciativa es muy importante para América Latina porque China ofrece un portafolio de opciones. Yo siempre digo con mucha humildad, pero para comprender de qué se trata, pues de deportes y ping-pong, ¿no? Hasta financiamiento, transferencia de tecnología y temas de seguridad nacional y temas militar. Hay cientos de temas que China ofrece para que cualquier país
desde las Malvinas hasta Mexicali en América Latina, pues tenga según sus propias prioridades, intereses nacionales de los respectivos sectores, pues pueda tomar temas prioritarios, ¿no? Ujú. Entonces me parece que es una iniciativa muy significativa. No hay ningún otro país, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, que sin condicionalidad política ofrezca esta enorme y amplia gama de opciones, este portafolio, ¿no? Sí. Entonces me parece que es muy válido, y ojo, y la iniciativa de la Franja y la Ruta, que en un principio es una iniciativa multilateral, ¿no? Permite adicionalmente un diálogo regional, es decir, a través del foro CELAC-China, pero además bilateral, es decir, un país específico en América Latina cuenta con un diálogo puntual con China, ¿no? Entonces, es una iniciativa que suma más que resta lo que ya existe en la cooperación de América Latina con China, ¿no? Sí, yo creo que usted ha mencionado un punto muy importante, que es la única iniciativa en el mundo que no tiene ninguna condición política. Esto no existe en Estados Unidos, en la Unión Europea, etcétera. Pero no sé si usted ha escuchado también unas conexiones de algunos medios entre la iniciativa de la Franja y la Ruta y una trampa de deuda. ¿Lo crees? He escuchado muchas críticas, en muchos medios latinoamericanos, internacionales, y muchas trampas, ¿no? Pareciera, yo siempre digo con mucho respeto y con mucho cariño a lo que está haciendo China. En fin, hay muchas respuestas de los viejos ricos de la villa global, ¿no? Que ven pues con mucho con un poco de envidia, y que ven con preocupación lo que propone China, ¿no? Incluyendo el tema de que no existe una condicionalidad política. Ujú. China en ese sentido ha aprendido, me parece a mí, y ha logrado buscar la cooperación con los países latinoamericanos más allá del gobierno y del tinte político del respectivo país. Puede ser un país, un gobierno de derecha, de izquierda, de centro. Este, lo que China busca es la cooperación en el corto, mediano y largo plazo, Ujú. respetando las condiciones específicas en los respectivos países. Eso en el resto del mundo, y particularmente en Estados Unidos, donde se exige un grupo de condiciones políticas, económicas y de otro tipo, de patentes y eso es de muy difícil, yo te diría hasta de imposible comprensión, ¿no? Claro, claro. La iniciativa de la Franja y la Ruta es solamente una de las iniciativas o propuestas del país planteadas para la gobernanza global. Hemos dado cuenta de que en años recientes China ha participado activamente en la gobernanza global. Además de esta iniciativa de la Franja y la Ruta, el país también planteó varias otras propuestas, tales como Comunidad de Futuro Compartido para toda la Humanidad, la Iniciativa de Desarrollo Global o la Iniciativa de Seguridad Global, etcétera. ¿Qué evaluación tiene usted sobre estas propuestas e iniciativas para el desarrollo del mundo? Bueno, en el marco de este proyecto y proceso de globalización con características chinas, me parece que todas estas iniciativas, como un proyecto por parte de China en construcción, Ujú. ¿no? Donde China se inserta de múltiples formas económicas, políticas, financieras, pero también culturales, ¿no? Con múltiples propuestas, me parece que es un proyecto
que crecientemente va cobrando fuerza y encuentra una racionalidad importante para terceros países, ¿no? Es decir, terceros países lentamente y con seguridad van comprendiendo hacia dónde apuntan las iniciativas y un proyecto de cooperación de largo plazo, ¿no? Ujú. Sí, claro. Profesor, sabemos que usted lleva muchos años realizando estudios sobre China. ¿Podría compartir con nosotros sus sensaciones y observaciones sobre el desarrollo de China en la última década? Claro, mira, le doy una connotación, si quieres, personal, no necesariamente académica, ¿no? Ujú, Yo he tenido el honor de visitar a China desde finales de la década de los noventas, ujú, cada año, varias veces, a veces muchas veces, ujú, y realmente el incremento de la calidad de vida en general ha sido espectacular, ¿no? Es decir, el consumo. He tenido la suerte de poder impartir cursos, seminarios en varios lugares de China, no ujú. solo en las grandes ciudades, y realmente uno ve y vive la creciente calidad de las familias y de los jóvenes estudiantes en China, que crecientemente tienen diferentes intereses con la posibilidad y capacidad incluso crecientemente de visitar países latinoamericanos. Esto a finales de los noventas era mucho más complicado. Hoy en día vemos cientos y miles de estudiantes chinos visitando América Latina y sobre todo países específicos como México y la UNAM, ¿no? Entonces, más allá de datos como 400 millones de individuos, personas en China que constituyen una nueva clase media, la erradicación de la pobreza, etcétera, el incremento de la calidad de vida de China en las últimas décadas y particularmente en la última década es un tema que asombra no solo a América Latina, sino que al resto de los países y muy positivo para la humanidad. Sea como sea, tenemos que reconocer que la China de hoy está estrechamente interconectada con el mundo. Y por eso el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que acaba de clausurarse, ha captado la atención internacional. En su opinión, ¿qué mensajes importantes ha emitido este evento político? Bueno, los resultados son muy enriquecedores y desgraciadamente por el momento, seguramente esto cambiará en el futuro, pero desgraciadamente me temo que en muchos países fuera de China muchas veces nos quedamos con puros simbolismos y fotos y no se profundizan los principales contenidos Ujú. expresados en este 20 Congreso Nacional. Los contenidos son muy profundos, me parece. Yo destacaría tres o cuatro. Uno, el tema de un claro planteamiento de no a la especulación en bienes y raíces, ¿no? Y Ujú. ese es un tema más bien interno, doméstico de China, al igual que el énfasis en la circulación dual, ¿no? Y Sí. la posibilidad de que China pudiera hacer uso de los mercados externos y el mercado doméstico que crece crecientemente. Ujú. Y por último, el tema de la autosuficiencia tecnológica, ¿no? Como resultado de lo que señalábamos hace un momento en términos de el creciente énfasis de China en temas de innovación y de desarrollo tecnológico, China apunta a incrementar el escalamiento tecnológico y crecientemente de lograr un proceso de autosuficiencia, incluso de sustituir importaciones de alto nivel tecnológico para no depender de terceros países, ¿no? Sí, yo creo que también hay otro concepto muy llamativo en este informe presentado ante el Congreso, que es la modernización china o también
traducido por algunos medios como modernización al estilo chino o el modelo chino de modernización, etcétera. Entonces, ¿cómo entiende usted este concepto? Mira, desde una perspectiva externa como extranjero en China, desde una perspectiva latinoamericana, el inicio del proceso de reforma y apertura desde finales de los 70s y 80s hasta el 2022 es muy impresionante porque el liderazgo del Partido Comunista de China constantemente ha destacado este tema de reformas y de modernización en forma integral, no solo una perspectiva económica y social, sino que la modernización, la reforma y apertura en el tema económico, sí, pero también de las instituciones políticas del propio partido, el rejuvenecimiento del partido, pero también de las Fuerzas Armadas, de las relaciones internacionales con los países, el tema que señalábamos hace un momento en cuanto a una mayor calidad del crecimiento y del desarrollo y de la propia iniciativa de la franja y la ruta. Todo esto me parece a mí que permite un constante replanteamiento y un proceso de aprendizaje, ¿no? En todas estas instituciones que me parece también fundamental en las propias relaciones entre China y América Latina. Es decir, China está constantemente cambiando, también América Latina, y este concepto de modernización y de reforma y apertura permite replantear estos cambios hacia el futuro, ¿no? Es cierto. En la última década, la contribución promedio de China al crecimiento económico mundial llegó al 38,6%, convirtiéndose en la primera fuerza motriz para el desarrollo del mundo. Así que mucha gente tiene gran interés por conocer si el país asiático podrá continuar con su crecimiento económico estable, porque es algo fundamental, ¿no?, para la economía del mundo. Entonces, según su análisis, la economía de China tiene suficiente resiliencia para hacer frente a los retos, tanto de la pandemia como del enorme cambio del entorno internacional. Mira, a ver, China ha desafiado muchos retos en las últimas décadas, retos internos, domésticos, pero también internacionales, y en donde muchas, si no es que la mayoría de las apuestas eran en contra de China, y China la superó, ¿no? Entonces, yo sería en general muy positivo al respecto, pero de nuevo, recordemos, China va a reducir, y así se ha planteado por el liderazgo en China, China va a reducir su crecimiento económico haciendo énfasis en la calidad del desarrollo, ¿no? Entonces, la expectativa no puede ser que China siga creciendo como lo ha venido haciendo en los últimos 20 o 30 años. El crecimiento va a ser menor, de mayor calidad, ¿no? Eso significa que países que proveen a China de ciertos productos y servicios tendrán que también ajustarse a las nuevas exigencias de China, ¿no? Entonces, en fin, yo te diría desde una perspectiva latinoamericana, hay que hacer un gran énfasis en comprender los cambios que se están presentando en China en los últimos 10 años, también señalados en el reporte y en la dinámica del 20 Congreso Nacional, pero sobre todo mi experiencia es sobre todo reforzando las instituciones en América Latina. En muchos casos, las instituciones públicas, privadas, académicas que trabajamos sobre China en América Latina, no le estamos dedicando suficiente análisis y suficiente difusión a los profundos cambios que se están planteando en China y viendo hacia el futuro. Es cierto, ya que usted ha mencionado
China y América Latina, vamos a ver esta relación. En la actualidad, China se ha convertido en el segundo mayor socio comercial de los países latinoamericanos. Entonces, ¿en qué se caracterizan las cooperaciones entre las dos partes en los últimos 10 años? Yo te respondería prácticamente con otra pregunta, ¿no? Es decir, ¿en dónde no existe cooperación hoy en día entre América Latina y el Caribe con China, ¿no? Este portafolio de opciones que China ofrece en la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero también en el foro CELAC China, abarca cuanto tema uno se pudiera imaginar, ¿no? Ujú. De políticos, culturales, deportivos, económicos, tecnológicos, académicos también, entre otros, ¿no? Entonces, mucho de esto, yo te diría, depende en forma crucial de los respectivos gobiernos, sectores en América Latina y de los respectivos gobiernos y su capacidad de entablar un diálogo, comprometerse con estos instrumentos muy concretos. En muchos casos, debido a que no existe todavía una comprensión suficiente, un fortalecimiento institucional suficiente en América Latina, en muchos casos los países latinoamericanos no hemos hecho uso de estos instrumentos por falta de conocimiento y de información, lo cual es una gran tragedia, ¿no? Es cierto. Y mirando hacia el futuro, ¿cómo cree que China y América Latina puede realizar cooperaciones de mayor calidad? ¿Y en qué consiste o en qué consistirá esta calidad en las relaciones entre China y América Latina? Mira, me parece que el primer paso que habría que realizar es un monitoreo de las instituciones hoy en día que existen en la cooperación entre América Latina y el Caribe con China, ¿no? Ujú. Y permitir con base en este monitoreo lograr una modernización institucional de las instituciones y de las políticas e iniciativas, ¿no? Tal como se formuló y tal como lo acabamos de analizar. También las instituciones y las iniciativas entre ambas partes requieren de una modernización. Sin embargo, para llevar a cabo una modernización, pues requerimos empezar en fin, de un informe y de un reporte de lo que se ha venido haciendo en los últimos años, en la última década, ¿no? Creo que la parte institucional es fundamental y yo te diría, nosotros hemos tratado de desarrollar por último el concepto de nuevas relaciones triangulares, es decir, América Latina por temas geográficos, por temas políticos, culturales y de otra índole, tenemos una profunda cercanía con Estados Unidos, Ujú. ¿no? Entonces, desde una perspectiva latinoamericana, la discusión sobre Estados Unidos o China no tiene sentido. Hoy en día, incluso países que no tienen relaciones diplomáticas con China Ujú. tienen una profunda relación económica en temas de turismo, un gran interés sobre China. Entonces, en toda América Latina, me parece que el concepto de estas nuevas relaciones triangulares es significativo y habrá que continuar trabajando en temas específicos del turismo, de temas culturales, de intercambio educativo y académico, a por supuesto temas de inversión y sobre todo el tema de infraestructura me parece fundamental, ¿no? Sí, sí, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo que no debería y no debe hacer una opción entre un país y otro país. La cooperación se puede realizar o desplazar con diferentes países. Y esto también yo creo que es el espíritu que plantea la iniciativa de China de comunidad de destino compartido para toda la humanidad. Muchas gracias, profesor. Gracias por sus comentarios. Un placer y gracias por su interés. Un querido saludo.
Saludo a usted. Bueno, así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.